vamos a ver dos testimonios de dos hombres, de Pedro y de Pablo, que manifestaron justamente la debilidad y la incapacidad que los seres humanos tenemos para poder ser fuertes sin la presencia de Dios. Dice Hechos 14:15 del apóstol Pablo: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aquí el apóstol Pablo les dice a un grupo de personas que adoraban a imágenes, lo que nosotros llamamos, o la Biblia les llama ídolos, que adoraban a un montón de cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero Pablo le dice: señores, ¿por qué están haciendo esto? Porque ustedes dependen de sus propias fuerzas, porque ustedes dependen de los ídolos, porque ustedes dependen de cosas externas al verdadero Dios. Y entonces Pablo confiesa y declara algo: porque nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Creo que cuando aparece alguna persona que parece tener algún don sobrenatural, y especialmente en la iglesia, ¿no? Cuando un hombre aparece con alguna capacidad espiritual para bendecir, porque cuando Dios te da dones, te los da para bendecir, no para tu propia gloria. Cuando Dios te da dones, te da para bendecir a los demás y para ayudar a otros. Pero a veces los seres humanos tenemos la tendencia a idolatrar a la gente que parece superior, ¿verdad? Y así le pasó al apóstol Pablo, que estaba allí en un momento con gente en medio de la idolatría, y él dice: señores, no me adoren a mí, no me vean como alguien súper especial, porque nosotros también somos seres humanos como ustedes, sujetos a debilidades, sujetos a problemas, sujetos incluso a flaquezas y a dolores. ¿Qué problema nos genera las debilidades, verdad? Y todos los que estamos aquí, desde el que me está hablando, sabemos que tenemos debilidades. La Biblia misma nos enseña que el ser humano sin Dios, sin una relación con Dios, es un hombre débil. No tiene la fuerza necesaria para poder ser feliz. Aunque el mundo hoy te dice: no, se puede ser feliz con todo lo que el mundo ofrece, pero la realidad muestra que cada vez tenemos más gente depresiva. Cada vez tenemos más gente fracasada, gente con sentimientos de depresión profundo. ¿Por qué? Porque no han podido alcanzar metas en su vida, porque no han podido alcanzar el propósito de Dios para su vida. Incluso aquellos que han logrado cosas en la vida, incluso aquellos que han logrado tener un título, aquellos que han logrado ser famosos de alguna manera, pero en algún momento de soledad se dan cuenta cuán vacío se sienten. Porque la verdadera realización, señores, es estar con Jesucristo. La verdadera realización es cuando vos tenés paz en tu mente y en tu corazón. Y esa paz solamente la da Jesucristo. Esa paz solamente la da el Señor. Ahora, cuando tenemos debilidades, realmente esto nos genera problemas. Cuando tenemos debilidades, afectan nuestras relaciones personales con los demás, afectan nuestras relaciones en el trabajo, afectan nuestras relaciones en la propia iglesia, afectan nuestras relaciones con toda la gente con la cual nos movemos, pero principalmente nos afecta a nosotros mismos. Porque no hay nada peor en la vida que vivir con sentimientos de culpa. No hay nada peor en la vida que estar siendo frenado todo el tiempo porque te sentís incapaz de esto o de aquello. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a darte poder, vino a darte autoridad, y los que somos hijos de Dios tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, aún a pesar de nuestras debilidades. Por eso los que estamos aquí no nos queremos más que ninguno. Mirarlo al que te salga y mirarlo ahí bien y decirle: ni vos ni yo somos más que nadie. Porque tenemos debilidades. Ahora, en primer lugar, quisiera hablarte cuál es la solución de Dios. Dios puede realmente con tu debilidad. ¿Cuántas veces nos sentimos tan débiles que no queremos seguir? ¿Cuántas veces estando en la propia iglesia decimos: Señor, no puedo con esta debilidad, tengo un vicio, tengo una debilidad en el área sexual, tengo una debilidad con el juego, con las mujeres, o con lo que sea, y nos debilitamos y nos caemos? Hay personas que dejan incluso de caminar con Dios por causa de sus debilidades, porque lo han intentado todo, han ayunado, han orado, han hecho vigilias, han hecho de todo para liberarse de las debilidades, y cuando sienten que han fracasado, dicen: bueno, esto no es para mí,
El Evangelio no es para mí. Pero la palabra Evangelio te lo dice claramente. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y las buenas noticias es lo mismo que el Señor le dijo a Pablo. Pablo en una ocasión, en el libro de Corintios, él relata que estaba con un problema muy grande. El apóstol Pablo es el mismo que le dice: señores, yo soy mortal igual que ustedes. Se dice que el apóstol Pablo tenía un problema muy grande que le aquejaba. Él había recibido una gran revelación de Dios. ¿Para qué? Para instaurar las buenas nuevas del Evangelio al mundo judío, o sea, los que no eran judíos. Entonces el apóstol Pablo comienza una tarea ardua de predicación y de trabajo para el mundo del Espíritu, para el reino, para la extensión del reino. Pero él tenía un problema. Él tenía un problema en su vista. El apóstol Pablo casi que no veía. Miren, en una ocasión él se escribe a los Gálatas y les dice: mirad, Gálatas, con cuán grandes letras os escribo. ¿Saben por qué? Porque no veía. Y realmente qué gran hombre, ¿no? Porque viajaba a distancias enormes para aquella época, de todas las maneras posibles, casi sin ver. Llegó un momento que tenía que redactar, pedir que alguien le redactara las cartas porque él prácticamente no veía. Entonces él le ora al Señor y le dice: Señor, ya te pedí 3 veces que me sanes de esto. Algunos eruditos piensan que lo que tenía una oftalmía crónica, era permanente, no tenía solución. Y él le dice: Señor, ya te pedí 3 veces que me sanes de esto. Te pedí 3 veces que me liberes de esta ceguera, Señor, es para tu reino. ¿Cómo puede ser que un siervo de Dios esté pasando esta necesidad? ¿Cómo puede ser que yo que estoy entregado a la obra del reino me esté pasando esto? Y el Señor le contesta y le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Así conmigo, la gracia de Dios es lo único que necesito. Amén. Gloria a Dios. No son tus tradiciones, no son tus formas de pensar, no son los amuletos que te puedas hacer para sentirte mejor, no es la racionalidad que vos le puedas poner a las cosas para sentirte menos culpable, es la gracia de Dios, la única que te puede liberar de tus debilidades. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, está todo bien que me hayas orado, pero que te alcance mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar, ¿en dónde? En tu debilidad. Y esa era la debilidad de Pablo. Ahora, presten atención a esto. El primer punto que quiero que tengas en cuenta y lo repitas conmigo es que Dios trabaja mejor en mi vida. Decí conmigo: Dios trabaja mejor en mi vida cuando reconozco mis debilidades. No hay forma en que Dios pueda cambiarte, no hay forma en que Dios pueda trabajar en tu vida si no reconoces que sos débil. La gente dice: no, yo desde que acepté a Cristo soy una persona perfecta, no tengo ningún problema. Decirle que tienes a la tarjeta con la sos cristiano, pero todavía estás sujeto a debilidades. Todavía tenés debilidades, aunque por la gracia de Dios, Dios nos considera santos. Pablo le escribe a los hermanos y le dice: a los santos que están en Corinto, y eran bravísimos, tenían una de cosas. Y esa es la buena noticia también, de que Dios te considera santo. Por eso aquí en la iglesia nos saludamos muchas veces y decimos: santo, te bendigo. ¿Por qué? Porque somos perfectos, no, porque Dios nos considera santos. Y santo significa alguien que está separado para Dios, apartado para Él, a pesar de tus debilidades. Entonces el primer paso que tenés que tener en cuenta es que Dios necesita trabajar en tu vida, pero para que Él pueda trabajar bien en vos, tenés que reconocer tu necesidad. Tenés que reconocer que tenés áreas en tu vida que no funcionan bien. Hasta que no hagas esto, Dios no podrá trabajar en tu vida. Por eso la Biblia nos recalca vez tras vez la necesidad de reconocer nuestro pecado. Capítulo 5 de Mateo dice Jesús: bienaventurado aquel que reconoce su pobreza espiritual, porque ellos serán saciados. Es decir, cuando vos reconoces tu necesidad, cuando vos reconoces que sos pecador, cuando reconoces que tenés algunas cosas que todavía Dios necesita trabajar en tu vida, es allí cuando Dios comienza a trabajar. Es allí cuando la gracia de Dios comienza a actuar en tu vida. Es decir, entonces sí conmigo, en primer lugar, necesito reconocer mis debilidades. Es el punto más esencial para que vos puedas ser libre justamente de aquello que te aqueja. Entonces, cuando vos reconoces tus debilidades,
te va a llevar a un paso muy importante. Cuando vos reconoces tu debilidad, te lleva a darte cuenta que necesitas depender de Dios. Que ya no dependes de tu fuerza, que ya no dependes de la religión. Déjenme decirles algo muy importante. En este tiempo, mucha gente ha sido engañada por la religión. Piensan que las estructuras religiosas son las que le dan el poder. Piensan que las tradiciones y las costumbres religiosas les van a cambiar. Algunos hasta piensan que si tienen determinadas actitudes o formas, o si se ríen de alguna manera o no, si se visten de tal manera o no, van a ser más fuertes. Déjenme decirles, la religión no puede cambiar a nadie. El apóstol Pablo, en muchas ocasiones, y el propio Jesucristo, se rebeló contra los religiosos de su época. ¿Por qué? Simplemente porque seguían tradiciones de hombres. Decí conmigo, solo la gracia de Dios me transforma. La gracia de Dios te transforma de adentro hacia afuera. Hay un cambio que comienza en tu vida. Por eso miren, aquí en la iglesia de la segunda oportunidad le llamamos de esta manera, porque estamos convencidos que Dios te da una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad, cuando vos realmente querés cambiar, Dios comienza a operar en tu vida. Él te cambia, Él te transforma. Pero en tanto, respetamos a nuestro hermano en ese proceso de cambio. Porque a algunos pastores se les escapa alguna. Pero no nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la gracia de Dios está cambiando la vida de esa persona. Si vos estás en esta mañana en este lugar, te despertaste temprano, viniste para este lugar, es porque hay algo en vos que quiere cambiar. Hay algo en vos que quiere ser distinto. Y eso que está ocurriendo en tu vida es porque Dios te está llamando para una nueva vida. Porque Dios te está llamando para una vida nueva. Y esa vida nueva comienza cuando reconoces tu necesidad espiritual, cuando reconoces tu debilidad, cuando reconoces que todos los esfuerzos que hiciste por cambiar no te sirvieron de mucho. En primer lugar, entonces, Dios trabaja mejor en tu vida cuando empiezas a depender de Él. Cuando te das cuenta que no podés solo, que no podés con tus tradiciones ni con tus formas, sino cuando dependes de Dios. Algo muy importante que es tener en cuenta nuestras debilidades es que cuando alguien no reconoce su debilidad, se transforma en alguien arrogante y en alguien soberbio. ¿No es así? Yo no necesito de nadie. Yo ir a la iglesia, yo no necesito. Yo no necesito que nadie ore por mí. Porque cuando no reconocemos nuestra debilidad, nos transformamos en gente muy soberbia, muy orgullosa. Y Dios no puede operar en nosotros. Y Dios no puede cambiar. Porque cuando reconoces tu debilidad, te transformas en una persona humilde. Y la humildad hace que la gracia de Dios te comience a cambiar de adentro hacia afuera. Aleluya. En segundo lugar, quiero ver a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16. Pedro también era un hombre que tenía debilidades. Fue un gran apóstol, pero tenía debilidades, tenía flaqueza. Y Pedro en una ocasión dijo lo siguiente. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pedro a Jesús? Señor, realmente reconozco mi debilidad. Reconozco que no puedo cambiar solo. Reconozco que no puedo seguir adelante sin vos. Vos sos el único que me puede cambiar. Sos el Hijo de Dios, el Cristo. Pedro comenzó a depender de Dios. Y cuando vos comiences a depender de Dios, vas a ver que tus debilidades son nada ante la gracia de Dios. En segundo lugar, quiero que digas conmigo: debo darle gracias a Dios por mis debilidades. ¿Cómo, pastor, le voy a dar gracias a Dios por mis debilidades? Sí, agradecer por tus debilidades. ¿Saben por qué? Porque la gratitud es una expresión de fe en la bondad de Dios. Cuando vos agradeces a Dios porque sos débil, estás diciendo a Dios: gracias Dios, porque esta debilidad me permite a mí depender de ti. Esta debilidad me permite a mí seguirte a ti. No soy autosuficiente, no es por mis obras, no es por mi capacidad, no son por mis títulos, no son mis formas de ser. Gracias por mis debilidades, Señor, porque si no fuera por ellas, yo estaría lejos de ti. Gracias, Señor, porque al ser débil necesito depender de Cristo. Miren,
Un corazón agradecido dice lo siguiente: Dios, yo creo que me amas y sabes lo que es mejor para mí. Pablo mismo nunca tuvo problema de reconocer sus debilidades, tampoco. Hoy hay tantas personas que dicen ser cristianas, pero jamás se le va a escapar un error, ¿no? Decirle que te han dado, nunca tapes tus errores, sé auténtico. Porque en este deseo de querer tapar, de querer mostrarte siempre perfecto y bueno, es donde la hilacha se te va a salir en algún momento. Es mejor que la gente te conozca realmente como sos. Y cuando vos seas transformado, la gente va a decir realmente cómo Dios lo ha cambiado a este hombre, cómo Dios lo ha cambiado a esta mujer. Antes era de esta manera, ahora cambió, es distinto, habla diferente, ahora se comporta diferente, tiene una forma de ser diferente, pero no es que lo está aparentando o que se está esforzando por serlo, sino porque la gracia de Dios realmente lo cambió. Aleluya. Decir conmigo, no tengo que aparentar santidad, tengo que ser santo. Gloria a Dios. En tercer lugar, Dios puede con tu debilidad cuando vos compartís sinceramente tus debilidades. Escuchen bien esto. Comparte, decir conmigo, tengo que compartir mis debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser débil necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, necesitamos hermanos que sean maduros en la fe y que a quienes podamos rendirle cuentas de nuestra debilidad. A mí me ha servido y me sirve mucho tener amigos pastores que son maduros en la fe, con los cuales comparto mis propias debilidades, con quienes tengo la necesidad de contarles. Mi propio pastor, el pastor Alberto Rey, vamos y le contamos cuando tenemos un problema en el matrimonio, cuando tenemos alguna necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que otro nos escuche, porque necesitamos que otro ore por nosotros. Nunca ocultes tus debilidades, compartirlo con alguien, por supuesto, con alguien que sea maduro. Decir conmigo, no voy a compartir con un chismoso, porque ese se va a tener todo de tu debilidad. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ninguno, ¿verdad? No hay peor cosa delante de la sopa de Dios de aquellos que hablan mal de otros, de aquellos que están todo el tiempo me enteré. Eso es del diablo. Pero en Cristo somos gente auténtica, gente transparente, que si tenemos una debilidad, muchas veces me invito aquí en la iglesia contar cuando he estado pasando un mal momento, no tengo ningún problema de decirlo. Yo viví en otro tiempo un evangelio donde te enseñaban que siempre estabas en victoria, siempre estabas feliz, nunca tenías problemas, y si vos contabas un problema, de alguna manera estabas siendo carnal o débil en la fe. De ninguna manera. Bueno, aprender a compartir tus debilidades, contáselo a alguien maduro, en grupos pequeños. Miren, los grupos pequeños que la hizo, hay cosas maravillosas que suceden porque la gente se siente tranquila, libre de poder contar lo que le pasa, las cosas que le está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque aquí hemos aprendido a amar a los hermanos de verdad, a poder comprender la necesidad del otro, a poder entender que aquí somos todos lindos y estamos todos perfumaditos y lindos, pero cuando estamos en casa a veces hay un campo de batalla, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra vida íntima pasan cosas difíciles, pasan cosas que a veces nadie sabe, que nadie conoce. Por eso aprendí a compartir, pero también aprendí a ser comprensivo con los hermanos. Nunca juzgues a nadie. Jesús mismo dijo, con la misma vara que vos juzgues, vas a ser juzgado. Con la misma vara que vos juzgues a otro, vas a ser juzgado. Es decir, si vos te mofás o te reís de la debilidad de otro, lo van a hacer también con vos, de la misma manera. Entonces, aprende a compartir tus frustraciones. Aprender a compartir tus temores, porque cuando sos vulnerable es que la gracia de Dios comienza a actuar en tu vida. Y en cuarto lugar, quiero que veas esto. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Decí junto conmigo, si me concentro en mi debilidad, decilo fuerte, si me concentro en mi debilidad, voy a ser inestable. Quiero que presten mucha atención
atención a esto que les voy a decir. Cuanto más te concentres en tu debilidad, más grandes van a ser. Hay personas que se van a dormir pensando en todo lo que hicieron mal, pensando en esto que no puedo cambiar, y se obsesionan con la debilidad. Cuanto más obsesionado estés con las cosas débiles de tu vida, más fuerte se hacen porque le estás dando importancia. Hay gente que vive amargada todo el tiempo porque no puede cambiar esto o aquello, porque no puede dejar un vicio. Yo te puedo asegurar, mi hermano, cuando empieces a despreocuparte de tus debilidades y empieces a quedarte tranquilo de que Dios está trabajando en tu vida, cuando menos te des cuenta, vas a ver que las cosas van a cambiar, que los vicios ya no los vas a querer más, va a haber lugares que no vas a querer frecuentar más, va a haber gente con la cual no te vas a querer juntar más, porque Dios te está cambiando. Amén. Es la gracia de Dios la que te transforma, es la gracia de Dios que te cambia. Pero hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta también. ¿Con quién te asocias? Wow. Ese debe tener cerrado. Algo muy fuerte, ¿eh? Y decirle, si querés cambiar, juntate con gente de fe. Si te juntás con mentirosos, ¿qué va a suceder? La mentira va a aumentar. Si te juntás con los que les gustan las copitas de más, también. Si te juntás con gente que mira pornografía, vas a terminar haciendo lo mismo. Si te juntás con gente que le gusta hablar mal de otros, vas a ser alguien así también. Es necesario que vos elijas las personas con las cuales te asocias. Yo les puedo asegurar, en mi vida he aprendido esto y realmente me he rodeado de gente que me bendice. Me he rodeado de personas que oran por mí, que me bendicen, que me alientan, que me animan. Mi pastor también es tremendo. Cuando voy, él siempre me da una palabra de fe, me levanta y me pongo todo. ¿Por qué? Porque esa es la gente que vos necesitas. No te rodees con gente negativa. No te rodees con gente chismosa. No te rodees con gente que siempre está quejándose de todo. Lo decís a vos mismo. Yo también tengo que dejar de ser quejoso. Porque esa es una debilidad también. El quejoso justamente no ha aprendido todavía a depender de Dios, porque Dios está en el control de todo. ¡Aleluya! Si vos te concentras en tu debilidad, vas a ser una persona inestable. Las personas que están todo el tiempo atentas a su debilidad son personas que siempre están así. Hoy también, mañana están mal, de rato están bien, de rato están mal. De rato están bien y se deshizo y de repente cambió de una manera. Y ves una gran verdad. Si vos sos inestable por tus debilidades, vas a perder las bendiciones de Dios en tu vida. Vas a perder buenas relaciones. Vas a perder trabajos. Vas a perder oportunidades. Porque ¿quién quiere estar con una persona inestable? ¿Quién quiere estar con alguien que cambia de humor rápidamente? ¿A alguno le gusta? Wow. Cuando estás con gente que de repente no sabes cómo va a reaccionar, entonces te estás cuidando todo el tiempo para no decir nada, ni tocar nada, ni hacer nada, porque de repente puede cambiar. Las personas inestables, que es una debilidad, son inestables emocionalmente. Y cuando sos inestable, lamentablemente la gente se va a apartar de vos. O mejor dicho, se van a pegar a vos gente parecida. Otros inestables. Si vos te concentras en tu debilidad, vas a ser inestable. Por eso cada mañana levantarte y decir, Señor, yo sé que tengo esta debilidad, te reconozco esto, pero sé que en este día, por la gracia tuya, yo voy a vencer, yo voy a ser victorioso, me voy a levantar, vos me vas a ayudar. Señor, sé que voy a tener la victoria, y si viene la tentación, sé que la voy a poder vencer, porque tu fuerza y tu poder están sobre mi vida. Eso es vivir bajo la gracia de Dios, eso es vivir en el poder de Dios. Necesitas eso, pero no seas inestable. Cuando estés con la gente en tu trabajo, cuando estés en tu escuela, cuando estés en la iglesia, cuando estés con gente, si te empezás a desestabilizar, decir, Señor, dame gracia.
calma tus emociones. No te irrites fácilmente. No te enojes fácilmente. No tires la toalla rápidamente. Vieron que hay gente dice, esto no va para más, tiro todo, largo todo. Pero después tienes que arrancar a hacerlo de nuevo. Y a veces cuando tomamos esa actitud de largar todo, y a los hombres les hablo, porque a veces los hombres somos así, ¿no? Cuando algo ya nos llegó al límite, decimos, largo todo, me voy de mi casa, de mi mujer, de mis hijos. Con qué facilidad lo hacemos, ¿verdad? Largo el trabajo, no aguanto más esto, me mando a mudar. Pero después cuando se te pasó la emoción de la inestabilidad, te das cuenta que te quedaste en cero y tenés que volver a empezar. Entonces, retar lo que tenés que saber decirle, aprende a no ser inestable. Pero la buena noticia es que Dios puede, aún con tu inestabilidad. Cuando estés así, dices, Señor, necesito tu ayuda. Dame gracias, Padre. Esta persona me está irritando de más. Ya estoy por explotar, Señor. Tu aire, Señor, dame gracia. Dame poder, Señor. Señor, estoy por reventarlo. Señor, por tu gracia. No te desestabilices rápidamente. Deja que Dios actúe en tu vida. No reacciones almáticamente con tus emociones. Deja que Dios actúe en tu vida. Respira hondo y dice, Señor, por tu gracia. Tu poder se perfecciona ¿dónde? En mi debilidad. Y vamos a leer el versículo que les decía recién. Que aquí tenemos la garantía que Dios nos da de que Él sí puede con nuestra debilidad. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote de Jesucristo, ¿no? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestro llamamiento, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús es el que más te entiende. Él conoce tu debilidad porque Él también fue tentado. Él sabe lo que es ser un ser humano porque era perfecto Dios y perfecto hombre. Él conoce tu debilidad. Él sabe cuando vos te sentís irritado porque esa debilidad que tenés no cambia, no se va. Él sabe cuando llorás porque te das cuenta que todavía hay cosas que tenés que cambiar, pero Él te conoce, y más aún todavía. Él no solo te conoce, sino que se compadece de ti, es decir, está a tu lado acompañándote cuando vos sentís y pensás que todo el mundo te está acusando y que Dios mismo te está señalando con el dedo. Él no es así, Jesús está al lado tuyo, acompañándote en tu debilidad, porque no por nada el apóstol Pablo dice que eres el sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que intercede entre una persona y otra. Es decir, cuando vos estás luchando con tu debilidad, Jesucristo asume el rol de sumo sacerdote y está intercediendo a Dios por tu vida, por tu debilidad, por tu fracaso. Entonces, cada vez que te sientas débil, cada vez que te sientas tentado a hacer lo incorrecto, cada vez que te sientas mal porque hay cosas que no podés cambiar, decirle, Señor, yo sé que vos podés ayudarme. Yo sé que estás aquí mismo ahora a mi lado tratando de convencerme de que con Cristo todo lo puedo. Tratando de darme la fuerza que yo necesito para cambiar. Él es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a leer el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Que para dejar de ser inestable, para dejar de estar preocupándote con tu debilidad, cada vez que te empieces a preocupar porque sos débil, haz una cosa, dobla tus rodillas, habla con Dios y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Líbrame de la culpa, líbrame de los sentimientos negativos en mi vida. Déjenme decir algo muy importante. El diablo va a ver algo que él quiere usar, es una herramienta muy poderosa, que es la culpa.
Por algo dice el libro de Apocalipsis que Satanás es el acusador de los hermanos. Es decir, cuando vos te sentís culpable porque no te has sentido perdonado todavía, eso te frena. La culpa te frena. La culpa no te deja ser feliz. La culpa no te deja sentir paz en el corazón. Pero aquí dice la Biblia que como tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que se compadece de tu debilidad, dice entonces el apóstol Pablo, acerquémonos pues, ¿cómo? Con confianza. Porque Él se compadece de tu vida. Él te conoce. Él está ahora intercediendo por tu propia debilidad, ayudándote. Decí junto conmigo, debo dejar de obsesionarme con mi debilidad. Si estás pensando todo el tiempo en que no quieres pecar, si estás pensando todo el tiempo en que no quieres hacer algo malo, déjeme decirle que lo que va a ocurrir es que vas a hacer aquello que no quieres hacer. Liberate. Liberate de tu debilidad, dice el Señor. Me acerco a ti porque necesito tu ayuda. Y en último lugar, otro consejo que la Escritura nos da para ser libres de nuestra culpa, lo tenemos en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Aquí el Señor nos da la clave de cómo podemos, además de liberarnos de la culpa, acercándonos al trono de gracia, Él nos da una clave más todavía de cómo mantenernos libres de la debilidad o de nuestras debilidades. Déjenme decirles algo, tu debilidad la vas a tener toda la vida, pero con la gracia de Dios vas a ir creciendo cada día más, de gloria en gloria y de poder en poder. Así que si vos pensás que querés cambiar de acá a la semana que viene, olvidate, vas a luchar con tus debilidades casi toda la vida, hasta que venga Cristo. Y cuando venga Cristo, ahí seremos perfectos. Pero mientras tanto, tenemos que crecer en gracia, ir creciendo día a día. Despreocupate de tu debilidad, deja que Dios se encargue, deja que Dios sea el que transforme de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice Dios? Luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la clave para estar lleno de victoria y victoria sobre nuestras debilidades. ¿Cuál es? Es estar en la presencia de Dios. Es congregarte, es buscar cada semana del Señor, es venir al ayuno, es orar a Dios, es buscar en la palabra de Dios un consejo para tu vida, es andar en luz, es practicar lo que aprendes, es practicar la verdad, es mejorar tu relación con los demás, es sanar tus relaciones con los demás, día a día caminar en luz, porque dice, aquel que dice tener comunión con Dios, pero que anda en tinieblas, es decir, que anda haciendo lo que no debe hacer, se miente a sí mismo, porque no va a cambiar jamás. Pero sin embargo, la Biblia dice que si nosotros estamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Es interesante. Yo me doy cuenta cuando un hermano no anda bien espiritualmente porque se empieza a meter con los hermanos. Porque la Escritura dice que si alguien anda en luz, ¿cómo anda con los hermanos? En comunión. Está contento con los hermanos, bendice a uno, bendice al otro. Cuando llega aquí, le da una sonrisa a uno, aunque tenga problemas, porque estoy seguro que muchos de los que están aquí en esta mañana tienen problemas. Pero igual das una sonrisa. A ver, da una sonrisa. Gloria a Dios. Cuando estamos en luz, nos empezamos a llevar bien con la gente. Tenemos buenas relaciones con los demás. No andamos criticando a nadie, no hablando mal de nadie. No estamos preocupados por la vida de otro, estamos preocupados por nuestra propia vida. Tenemos comunión los unos con
empieza a hablar mal de otro es porque está mal espiritualmente. Algo está andando mal en su vida. Porque cuando vos estás en luz, amás a los hermanos, amás a la gente, amás a los demás, tenés compasión de los demás. ¿Por qué? Porque estás en luz y pensás de la misma manera que Dios piensa. Y déjeme decirles que algo muy importante. Que si vos querés pensar como Dios piensa, tenés que pensar, ¿sabes en quién? En la gente. Porque la única preocupación de Dios es la gente. Por eso la comunidad cristiana, por eso el esfuerzo que hacemos cada semana por estar aquí, por reunirnos, por pagar el salón, por estar todo aquí. ¿Por qué? Porque nos preocupa la gente. Necesitamos que la gente conozca a Cristo. Nada más que eso. Aleluya. Andar en luz. Cuando vos estás en luz, tus debilidades se hacen cada día más pequeñas. En Dios todo se puede. Amén. Dios puede con tu debilidad. Entonces quiero que cierres tus ojos un momento y le puedas entregar a Dios tus debilidades. Tal vez hay debilidades que tienen que ver con lo físico, alguna enfermedad, algún dolor, alguna pérdida que has tenido en este tiempo. Tal vez tu debilidad tenga que ver con lo sexual, debilidades muy arraigadas en tu vida. Tal vez tu debilidad tenga que ver con la lengua, con la depresión, con la negatividad o simplemente con la baja autoestima. Cualquiera sea tu debilidad, decirle al Señor en este momento, en esta oración. Orá conmigo. Padre Celestial, reconozco en esta mañana mis debilidades. Y nombrarla, mencionásela al Señor. Decirle cuál es tu debilidad. Señor, y al reconocer esta debilidad, decirlo fuerte, Señor, al reconocer esta debilidad, me acerco confiado al trono